Porcentajes, promedios, anotaciones, puntos, partidos ganados, partidos perdidos, empates, lesiones, tarjetas, goles en contra. Son algunos de los datos cuyo estudio e interpretación, en teoría, nos permiten establecer el equipo favorito a triunfar en una justa deportiva. Los analistas deportivos, así como los aficionados a las apuestas, intentan proyectar el resultado final de un evento sensible a un conjunto infinito de factores. Factores que hacen de su desenlace una cuestión aparentemente impredecible. Sin embargo, la posibilidad de predecir una carrera de caballos, adelantarse a las fluctuaciones del mercado y pronosticar el estado del tiempo existe a pesar del azar. De lo contrario, tendríamos a miles de personas invirtiendo grandes cantidades de tiempo, dinero y esfuerzo en uno de los más notables ejercicios de estupidez. El apostador o handicapper tiene su homólogo más cercano en el especulador financiero, y en la ciencia, la figura más parecida a estos es el meteorólogo, pues aunque pueden tomarse decisiones caprichosas basadas en la intuición, ningún apostador, especulador o meteorólogo sensato puede prescindir del análisis de datos numéricos previamente reunidos y organizados. En otras palabras, no pueden prescindir de la estadística. Para el aficionado a las carreras, la estadística ofrece, entre otras herramientas, un concentrado de información o programa de participaciones pasadas, llamado simplemente programa de carreras. Existe un pasatiempo que consiste en predecir el resultado final de una justa deportiva o de cualquier competencia. Por ejemplo, en las carreras de caballos. Este pasatiempo se conoce como handicapping y aquellos que lo practican como handicappers. El handicapper tiene que estudiar una serie de datos que nos ofrece, por ejemplo, un programa de carreras, que es una información resumida, registrada previamente, sobre las participaciones pasadas de los caballos, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, información que va desde qué tipo de carreras han tenido previamente, información sobre el desempeño del jinete, información sobre el desempeño del entrenador del caballo y un montón de variables como algunos índices de velocidad sacados por handicappers expertos como la figura de velocidad de Bayer, que nos permite conocer qué caballos son los más veloces y por ello los más indicados para ganar en determinadas carreras. Esta información es un registro estadístico que especialistas toman y registran durante cada carrera y se publican. En deportes como el fútbol, soccer o el americano o el béisbol, también podemos recurrir a las estadísticas que nos muestran tablas generales de posiciones, tablas de puntos e incluso algunos datos interesantes como qué equipos se desempeñan mejor cuando están de visitantes o cuando se encuentran como locales. Tenemos, por ejemplo, en el béisbol, índices de bateo de los bateadores, obviamente, y también tenemos datos que nos aportan una información importante sobre el desempeño de los pitchers. En americano lo mismo con los quarterbacks y con su defensiva o ofensiva, y lo mismo pasa en el fútbol. Es muy común que en el fútbol soccer consultemos tablas y datos de cómo van los equipos y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones cuando queremos ganar en el pasatiempo del handicapping. En cambio, el especulador financiero no cuenta exactamente con un programa, pero se vale de un análisis técnico que le mantiene actualizado sobre las fuerzas del mercado y se apoya de ciertos índices bursátiles que miden el desempeño de las mayores organizaciones financieras. Otro tipo de información muy importante para el especulador financiero y para el handicapper es conocer el clima general y el estado actual. Para el especulador, el clima general y el estado actual se pueden definir como la situación en que se encuentra la relación entre oferta y demanda.
quisiera tomar el sector turismo como ejemplo inicial. Debemos de ubicarnos en el estado de Veracruz. El estado de Veracruz es uno de los estados con el más amplio litoral que los demás estados. Debemos de recordar que contamos con todos los climas, y con todas las situaciones geográficas privilegiadas, como lo que es selva, bosque, tundra, ¿sí? Y lo que es litoral, lo que es el mar, las zonas donde pescar. El sector turismo es muy demandado a nivel internacional y bueno, en nuestro caso, en nuestro país no es la excepción. Veracruz cuenta nada más con 4 principales proveedores de lo que es el sector ecoturístico y 2 de ellos se ubican, uno en lo que es la zona de Jacomulco y otra es en la zona de Costa Esmeralda. Por lo tanto, el sector turismo es una parte importante, los oferentes que hay en este estado de este servicio son pocos y los demandantes de dicho sector son muchos. Pero para poder hacer una inversión en este estado debemos de recurrir a las estadísticas, como son lo que es el ingreso de la población, lo que son las principales empresas que se ubican en ella, lo que son las vías carreteras, cómo se encuentran. Y bueno, eso lo buscamos a través de la página de internet, podría ser del INEGI, que es de la principal estadística que contamos en el país. Existen otras que son de empresas privadas, no menos importantes, pero la información oficial estadística la encontramos en este sector, en este rubro, en esta página de internet del INEGI. Para el handicapper, el clima o estado de una carrera o evento deportivo puede incluir también detenerse a considerar el posible efecto de las condiciones atmosféricas sobre el resultado del encuentro. En las carreras de caballos, la condición de la pista es muy importante. Durante las carreras se va deteriorando la pista o se van haciendo surcos, o hay momentos en que un carril puede ser más rápido porque está más apretada el suelo, la tierra, el sustrato. Y a veces también hay que tomar en cuenta que las carreras se llevan a cabo sobre pasto. Y bueno, sobre la pista influye un factor muy importante que es el estado del tiempo. Una variable que el handicapper o el aficionado debe tomar en cuenta y que quizá no encontramos en el programa de carreras. Ese lo tenemos que observar o tenemos que estar atentos a las predicciones meteorológicas del momento para tomarlo en cuenta a la hora de hacer nuestras elecciones. Nuestro tercer especialista, el meteorólogo, se encarga, entre otras cosas, de predecir el estado del tiempo, entendido como las condiciones atmosféricas que dominan o dominarán en determinado lugar y por cierto tiempo. Registros de temperatura, precipitación, presión atmosférica, humedad relativa y velocidad del viento son algunas de las variables que éste puede emplear para formular su pronóstico. El meteorólogo es un científico que trabaja rigurosamente con grandes cantidades de información, valiéndose de métodos estadísticos y otros modelos de pronóstico. La estadística juega un papel muy importante en varias materias y en especial en lo que es la meteorología y en una de sus ramas que es la climatología. En la climatología, bueno, pues nos apoyamos en lo que es la estadística, desde lo que es sus medidas de tendencia central, como lo que es la media, la moda, la mediana, las frecuencias, hasta ya algo más elevado como lo son las funciones de distribución. Bueno, en lo que se refiere a utilizar la estadística ya como una herramienta para poder predecir el tiempo, esto no es así. O sea, la estadística para predecir el tiempo no se utiliza. Existen, sin embargo, algunos métodos en los cuales se apoyan en la estadística para poder predecir, digamos, cómo estará el tiempo en un mes, pero en un mes ahora sí completo, ¿no?
¿cuál es esa metodología? Bueno, pues es simplemente buscar los años análogos a este 2008. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se tiene una información desde 1950, o sea, cómo ha sido el comportamiento desde 1950 hasta el 2007. Y se va viendo cómo se están presentando las condiciones en el 2008 y se va comparando, por ejemplo, el 2008 con el 1950, con el 51. Y si se ve que el año 2008 es muy similar a alguno de estos, se extrae y así se va haciendo este análisis de tal forma de recopilar cuántos años desde el punto de vista estadístico son similares a este año. Y en base a eso se saca las condiciones que pueden ser o que pueden prevalecer en el mes que corresponda. ¿Sí? Es una forma de utilizar esta estadística. Ya en lo que se refiere al pronóstico de 24 horas, 72 horas, bueno, ese ya es otra modelación en el cual utilizamos, bueno, pronósticos numéricos, son modelos meteorológicos en los cuales ya nos predicen de una manera con mayor precisión cómo estará el tiempo en los próximos días que como previamente comenté, pues es un corta duración de tiempo, o sea, 24, 72 horas, y obviamente esto pues es mayor preciso. Ya la confiabilidad para un pronóstico de este tipo, pues anda del orden de los 85 o 90% de confiabilidad. ¿Sí? Aunque, como ha dicho nuestro especialista, los pronósticos del tiempo son cada vez más precisos, en un día ordinario, un error en el pronóstico puede ocasionar a la gente común una ligera molestia. Es un error que podemos tolerar, pero el asunto implica graves consecuencias cuando se trata de transmitir boletines para la navegación marítima y aérea, o emitir alarmas de fríos intensos, huracanes y tormentas para prevenir a la población en general. Bueno, ¿cuál es la importancia de la meteorología en las alertas o en las diferentes actividades como es la marítima, la de comunicación, la de navegación? Bueno, afortunadamente en la actualidad la meteorología está jugando un papel importante en todas estas actividades, incluso hasta dentro de las propias actividades más hogareñas, ¿no? O sea, incluso una ama de casa ya tiene mayor confiabilidad de nuestros pronósticos para poder sus actividades, por ejemplo, de lavar su ropa, ¿no? Es muy importante que ahora en la actualidad la tecnología nos ha dado las herramientas para cada vez pronosticar mejor. Como comenté, los pronósticos a corto plazo tienen una alta confiabilidad de más del 85%. Entonces eso hace que el pronóstico sea más certero y la sociedad en general nos esté dando una mayor credibilidad. Nosotros en el estado de Veracruz, bueno, pues tenemos precisamente esa responsabilidad de dar los avisos de alertamiento cuando se acerca una tormenta tropical, un huracán e incluso cuando se acerca un frente frío o cuando tan solo tenemos las condiciones favorables para que existan lluvias muy altas en alguna localidad, se den tormentas eléctricas o se den granizadas. Entonces, esa es nuestra responsabilidad de alertar con el tiempo debido a las autoridades estatales y municipales de las condiciones que pudieran prevalecer en un determinado tiempo para que éstas a su vez pues den la alerta a su sociedad y pues realicen, de ser así, las evacuaciones pertinentes. Es una seria responsabilidad que tenemos en este caso, o que tiene la Comisión Nacional del Agua, de alertar a tiempo a las autoridades y a la sociedad para tomar las previsiones correspondientes. Apostador, especulador financiero y meteorólogo. 3 tipos simpáticos que no pueden perfilarse con tintes profesionales sin la interpretación y el análisis metódico que ejecutan sobre grandes cantidades de información. Una de las herramientas que poseen para este fin es la estadística. La estadística es una ciencia matemática que permite sacar conclusiones y tomar decisiones razonables. ¿Cuántos hombres están disponibles para crear un ejército? ¿Cuántos podemos sacrificar? ¿Cuántos hombres tenemos para construir una fortaleza? ¿Cuántos deben pagar impuestos?
estas fueron y son aún las preocupaciones de los cuerpos administrativos del gobierno y el Estado, pioneros en la utilización de la estadística. La palabra estadística, por esa razón, significa consejo de Estado, hombre de Estado o político. La administración de un Estado requiere información como la cantidad de habitantes de una población. Es lo que conocemos generalmente como censo. Levantar un censo y manejar los datos obtenidos es hacer estadística. En México, la organización oficial encargada de recopilar información estadística sobre la población, así como otro tipo de información geográfica, es el INEGI, Instituto Nacional de Geografía e Informática. Para el 2005, según datos del INEGI, en México había una población total de 103.263.388 habitantes. El mismo censo obtuvo que de esta cantidad de habitantes, 53.013.433 fueron del sexo femenino y 50.249.955 del sexo masculino. Esta información también la podemos presentar en gráficas de diversas formas. Así resulta más accesible y agradable su interpretación. El objeto de estudio de la estadística invariablemente es una serie de datos registrados de un fenómeno que se observa en diferentes instantes, como el registro de la temperatura diaria o de una población, como la cantidad de perros y gatos en determinada ciudad. En la exploración, la descripción y el continuo descubrimiento de nuestro mundo, la estadística y las gráficas nos ayudan a conectar, analizar e interpretar grandes cantidades de información. Al leer y estudiar temas de geografía, desde un censo de población de gorilas de montaña en el Congo, hasta la cantidad promedio de gases intestinales que expulsa una persona saludable en el transcurso de una semana, tarde o temprano, toparás con la estadística e información diversa expresada en gráficas. Te recomendamos familiarizarte con estas herramientas matemáticas. Si tienes el humor, consulta tu guía didáctica donde hallarás más detalles sobre este tema.